creo que la pregunta hoy que todo el mundo se está haciendo es, ¿y esta clase de detenciones cómo afectan, cómo inciden en la disminución de la incidencia delictiva? Y me da mucho gusto que después de lo que acaba de suceder tengamos hoy aquí en el estudio al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por haber venido, por haber aceptado estar en el programa. Y está también con nosotros, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. El apoyo social es lo que más me preocupa. Ahí es donde yo no estoy del todo convencido que esta detención realmente logre fortalecer algo más que la simple aplicación de la ley en un caso en donde debe, sin lugar a dudas, ser aplicado. Positiva la captura, esto es solo una acción. Falta mucho por hacer y Michoacán realmente se encuentra en condiciones muy deterioradas. Tenemos todavía que descubrir muchas cosas y hay un tema muy pendiente que debilita el Estado de Derecho en Michoacán, que es el tema de las policías rurales. Secretario, ¿cómo está desde el punto de vista del gobierno el balance entre el papel que tienen las figuras, los jefes de los cárteles, en este caso el último de los líderes templarios, y exactamente ese mundo alrededor, digamos, de complicidades que son desde, la propia organización criminal o sus brazos, como decía hace un momento, la penetración dentro de las instituciones o incluso el respaldo social? ¿Cuál es el peso y cómo juega cada quien para tratar de, digamos, de dimensionar el impacto de esta detención? Sí, la captura de la tuta no es un hecho aislado, es la consecuencia de toda una serie de golpes que se vino dando a lo largo de estos años, de estos 2 años de esta administración, a toda esa red que precisamente había tejido. Una red que efectivamente, como dice aquí Francisco, tenía un gran respaldo social. Lo que falta ver es si ese respaldo social era auténtico o era nada más también por temor. Y entonces ese respaldo se lo brindaban a él para no ser víctimas también de él. O sea, estaban extorsionados, digamos. Así es, o atemorizados. En el caso de la gente muy modesta y muy humilde, pues hay muestra de videos donde sale repartiendo dinero y lógicamente ante las necesidades de la gente tiene que generarse un respaldo a favor de él. Pero de eso a que una vez que poco a poco se va restaurando la normalidad de Michoacán, yo estoy convencido de que ese respaldo se irá disminuyendo, y tendrá la gente que acostumbrarse de nuevo al ejercicio y la aplicación de la ley. Yo sí creo que esta detención, que es consecuencia además de toda una serie de detenciones que se han dado ahí con sus brazos operadores, va a incidir favorablemente en el restablecimiento de la paz y la seguridad de Michoacán. Bueno, es cierto que digamos, era el último, lo reconoció como uno de los últimos líderes templarios. Ya había caído el Chayo, ya había caído el Quique Plancarte, era, digamos, el último que se tenía, pero ahí siempre surge la duda y es si existen las condiciones de la organización para que surjan nuevos liderazgos y se regenere. También hay que ver aspectos que son importantes, como el aspecto económico, que pues no es un tema menor. O sea, el tema económico es un tema... O sea, el dinero de los templarios. El dinero de los templarios, dónde está, quién lo tiene, quién lo maneja, cómo se maneja, porque eso es lo que luego permite el resurgimiento de los grupos y de los cárteles. Sabemos que la criminalidad organizada, como todo organismo, su objetivo es sobrevivir y buscará las condiciones como hidra para sacar otra cabeza y para sobrevivir ante una grave situación en donde estamos. Desafortunadamente no coincido del todo con el secretario, porque a mí me tocó por muchos años trabajar en Palermo, alrededor de la cárcel de Palermo, en la época de la mafia con Leoluco Orlando, y no es fácil trabajar con familias que por años se han visto beneficiadas por la criminalidad, mucho más de lo que se han visto beneficiadas por el Estado. O sea, dices que guardan lealtades más allá. Hay una reconstrucción del contenido mental, del contenido de qué es lo correcto y qué es lo equivocado, y por eso no es nada más un tema de decir encarcelamos, es un tema de decir necesitamos generar condiciones diferentes. Por eso digo, es un aspecto positivo que demostremos que quien infringe la ley va y cumple una sentencia, pero eso no es suficiente. Hay que reconstruir a las bases la
la confianza del ciudadano en la ley, la importancia, el concepto de la importancia del respeto de la ley. Y por eso pues me parece que hay que hacer un trabajo mucho más fino, que va a tardar no 1, no 2, no 4 años que le quedan a esta administración, sino 20 o 30. Secretario, desde la información que ustedes tienen, ¿qué tan debilitada está la organización? Es cierto que, como lo decía hace un momento, la tuta ya no tenía mucha capacidad de maniobra, lo que hace pensar que incluso su cobertura o la cobertura que puede dar la organización dentro de Michoacán estaba debilitada. ¿Esto es cierto? ¿Estaba muy debilitada o se mantiene? Y se lo pregunto por una razón, porque Michoacán sigue siendo un lugar estratégico del paso del narcotráfico, sobre todo de la producción de metanfetaminas que entran los precursores por el Pacífico, por Manzanillo, y de ahí, además de procesarse, pues es el camino para subir a Estados Unidos, que se ha convertido más en uno de los principales productos de exportación nuestra. Sí, es una serie de medidas y golpes que se le han venido dando a la delincuencia en Michoacán. Veíamos cómo extorsionaban a los productores agrícolas y se les fue cooptando y cerrando ese camino. Luego teníamos otra enorme fuente de financiamiento para ellos, que era la cuestión de las exportaciones metalúrgicas. Sí. Y también se les frenó y se les cerró ese camino. Y desde luego la captura de los cabecillas y del propio La Tuta no resuelve el problema. Precisamente lo que el gobierno federal ha lanzado es un plan estratégico integral para Michoacán y Guerrero, que tiene que ver con programas sociales, de atención a las necesidades de la gente más humilde, más modesta y que requiere el apoyo federal. Pero también la creación de empleos, el apoyo a los empresarios, programas emergentes de carácter impulsivo de la pequeña y mediana empresa. Y todo esto se va a conjugar para que en un mediano y largo plazo se pueda restaurar el orden en Michoacán. Pero si nosotros vemos cómo ha disminuido considerablemente la incidencia delictiva a partir de la entrada de las fuerzas federales a Michoacán, o sea, aquí la cifra que trae es enero. El 15 de enero entran las fuerzas federales. De 2.14. Ajá. Sube con 2 meses en que se empiezan a reajustar y reacomodar las fuerzas, y de aquí viene el declive considerable en toda la incidencia delictiva en lo que se refiere a Michoacán. Entonces ahí tenemos toda una secuencia de acciones que se han venido resolviendo favorablemente en la restauración del orden y la paz social en Michoacán. El problema, por supuesto, no está resuelto. Falta bastante por hacer. ¿Ustedes traían discrepancias con las cifras? ¿Conocen las cifras de Michoacán? Conocemos las cifras de Michoacán. A ver, estamos de acuerdo. La pendiente que está mostrando el secretario es bastante pronunciada. De 3.543 se cae hasta 2.604. Estamos de acuerdo en el tema que los números corresponden al número de denuncias que proceden en una averiguación previa, en una carpeta de investigación en general. No estamos de acuerdo en el aspecto que la declaración de una mejoría sustancial en el país, en particular en el tema de los 10 años, pues realmente no coincide con la fortaleza o la debilidad de los números que nos presenta, por un lado, el secretariado, y que no depende del secretariado en sí, sino depende de toda una serie de elementos que están puestos sobre la mesa para que estos números no sean números plenamente sólidos y confiables. O sea, de donde recogen los datos de las procuradurías estatales, etcétera, que muchas veces son difíciles de consolidar porque no son homologables. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Por un lado, tenemos el tema, por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros consideramos es que metodológicamente tú no puedes considerar que la disminución de la incidencia delictiva es igual cuando te disminuye el secuestro, la extorsión, el homicidio, a cuando te disminuyen todos los delitos. Hay otro aspecto que tenemos que considerar, ya si nos vamos a lo fino, el homicidio doloso, de cómo se clasifica respecto al culposo. Hemos encontrado casos, y no uno, sino muchísimos. Ahorita estamos haciendo un estudio específico sobre homicidio, donde encontramos situaciones en donde se da un homicidio sucesivo a un secuestro, porque a una persona secuestrada le pusieron una golpiza y resulta que el dato es homicidio culposo, porque no era la intención no era el homicidio, sino era el secuestro. Ahora, en el caso particular, voy con el secretario de Michoacán, la verdad es que la familia, con ella se incrementaron todos los delitos, homicidio, extorsión, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cómo esperan o cuáles son las expectativas del mensaje que significa esta detención para la reducción de los distintos tipos en un lugar pues que ha sido especialmente golpeado por la criminalidad, como es el caso de Michoacán? Aquí le comento unas cifras. Ajá. Estamos comparando los últimos 12 meses del 2014, o sea, todo el año completo, de enero a diciembre, con el 2015, el 2013. Perdón, 13 con 14. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que la incidencia total, para que vean que nuestras cifras son confiables, estamos apuntando un crecimiento del 3.9% en la incidencia total. Ok, ¿Sí? 3.9%, Michoacán en 12 meses. En 12 13 meses. Así es. De 13 Sin a embargo, 14. si analizamos nosotros, el homicidio doloso bajó 7.32%, el secuestro bajó 62%, la extorsión bajó 32%, el robo total 1.28%, el robo de vehículos 1.27%, el robo a transeúntes el 3.16% y el robo a casa habitación el 8.64%. Esta es una disminución que efectivamente nosotros nos basamos en las averiguaciones previas, ¿sí? Pero es la misma metodología de los años anteriores, es exactamente lo mismo y la tendencia muestra a la baja totalmente. Ahora, ¿están Pero de acuerdo? Sí. Hay una cosa, por ejemplo, retomando exactamente el ejemplo de Michoacán sobre la extorsión. Michoacán sobre la extorsión de 2012 a 2013 presentó una disminución bastante importante. De hecho, lo reportamos como una de las entidades con mayor disminución. Y sabemos exactamente que en 2013 fue el caso de los productores de aguacate, de los productores de limón, de las grandes empresas que venían extorsionadas. No necesariamente los números que vemos reflejados en averiguaciones previas corresponden a lo que está viviendo el ciudadano, porque entre otras cosas también tenemos que poner de lado que pues desafortunadamente en el país y en particular en Michoacán la cifra negra ha venido aumentando de una manera importante según lo que nos reporta INEGI, no nosotros, INEGI. Y otro aspecto que hay que destacar es la participación federal en las averiguaciones previas que se abren. Lo que pasa es que en los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el momento no se incluían los números, las averiguaciones previas del fuero federal. Y esto hace que si yo le denuncio a PGR en vez de denunciarle a la Procuraduría del Estado y en un estado en donde hay un operativo federal, pues esos números no me van a aparecer ahí. En cualquier caso, la verdad es que no es un tema menor, los números son un asunto de confianza, igual que las detenciones, pero nosotros estamos se me está yendo el tiempo, secretario. Estamos consolidando precisamente el centro de información. Aquí Francisco nos hizo el favor de responder a un cuestionario que le enviamos precisamente para consolidar las cifras. Estamos verificando las actuaciones de las procuradurías estatales para que cada vez las cifras puedan tener la credibilidad que necesitamos. Pues secretario, muchísimas gracias por haber atendido este llamado, por venir con nosotros. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado, y muchas gracias Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí, 7:30, desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.